Bien, colegas, entonces vamos a la tercera fase, a la tercera cápsula, ¿verdad? En este caso nos encontramos con preguntas de seguimiento. Recuerden que ya estamos en la entrevista conductual por competencias, ya la persona ha pasado la entrevista preliminar, ha aprobado la mayoría de los exámenes de conocimientos, habilidades, aptitud, psicométricos, etcétera. Y ya lo que estamos es, así como está la entrevista conductual, también está el assessment center y la grafología. Entonces, en este caso, de este resultado va a aparecer la terna, ¿no? Los más aptos para la posición. Entonces, posibles preguntas de seguimiento serían: ¿has trabajado en múltiples proyectos? Y de ser cierto, ¿cómo priorizaste? Es decir, ¿cómo haces para trabajar varias actividades o varios proyectos de forma simultánea y cómo priorizaste? Aquí estamos esperando, evidentemente, que esto es una pregunta para una persona que tiene un perfil alto que puede trabajar o exigírsele, como se le llama multitasking, ¿verdad? Entonces, uno de los aspectos que uno esperaría de respuesta para valorar sería, bueno, primero que nada, todo proyecto es importante o toda actividad. Sin embargo, hay algunas que son de mayor impacto que otras, por lo tanto, puedo priorizar en función de esa condición, ¿verdad? Ya me está diciendo que para él todo es importante, porque si me dice, bueno, yo me iría por el más importante, entonces significa que hay uno que no es importante y por eso no lo atiendes. No, ¿verdad? En segundo lugar, respuestas como por ejemplo, basada en esa prioridad, en ese enfoque de prioridad o de priorización, también tomo en cuenta que el cliente o el receptor de este trabajo, este producto, este servicio, sepa que en la condición en que estoy, entonces su entrega va a ser para la fase número tal, etcétera, ¿verdad? Segundo, ¿cómo manejas cumplir con plazos ajustados? Normalmente suele suceder, ¿verdad? Entonces aquí lo que esperamos es que igualmente me diga, bueno, tengo que darle una revisión a cuáles son las prioridades, cuál es el impacto, eh, tal vez llegar a un acuerdo con mi cliente o la persona que le voy a entregar, que tengo plazos ajustados y que eh, pues tal vez voy a requerir más recursos o le voy a dar prioridad a esto. También conocer la causa por la cual quieren que entregue esto de manera ajustada o antes de tiempo, ¿verdad? Porque pudiese ser una situación extemporánea, es decir, algo que surgió hoy y no es lo cotidiano, o simplemente algo que se está convirtiendo en rutina y eso no nos serviría, ¿verdad? Ok, ¿cómo lo manejas cuando se interrumpe tu horario? Es decir, ¿cómo manejas esos plazos ajustados cuando tu horario se ve interrumpido por actividades como por ejemplo, quédate un poco más en el fin de semana? Una respuesta que uno esperaría es algo así: bueno, yo como miembro de la organización, yo estoy dispuesto a colaborar. Sin embargo, también haría un análisis para luego conversar con mi jefe. ¿Cuál es la causal de esto? Si es que estamos ante una carga laboral que no podemos atender de manera equilibrada por la cantidad de personas que nos faltan, si es que nos faltan herramientas, infraestructura o tecnología, si es que nos faltan competencias para desarrollar un plan de capacitación y desarrollo, crecimiento, si es que nuestro supervisor no se está dando cuenta de la carga que tenemos y por ende nos está asignando más carga laboral y esto al final repercute en el clima laboral. Por lo tanto, creo que es importante generar un proceso de comunicación, siempre dándole valor a que somos aliados, pues, pero que también queremos hacer las cosas bien y para ello requerimos tiempo. Luego nos dice, ¿qué haces si no estás de acuerdo con un compañero de trabajo? Es algo que yo creo que es normal, puesto que somos seres emocionales. La mejor forma de estar en sintonía, si yo no estoy de acuerdo con un compañero de trabajo, es si mi desacuerdo tiene que ver con el trabajo mío. Si el desacuerdo no tiene que ver con mi trabajo, yo creo que pues no le tengo que dar mucha importancia. Si yo creo que estoy en desacuerdo porque a pesar de que no está en sintonía con mi trabajo, pero sí con el departamento, entonces de verdad, con mucho respeto, voy primero con él en lugar de ir con el jefe. Voy con él y le pregunto, le explico, le consulto, le doy mi punto de vista, buscando comprender en mayor cuantía la motivación que él tiene para actuar de esa manera que a mi criterio no estoy de acuerdo, ¿verdad? Para entonces luego poder dar una opinión porque ya tengo la versión de él.
Ir directamente con el jefe no es favorable en ningún aspecto. Luego me dice, de un ejemplo de cuándo lo hiciste o cuándo no escuchaste. Es decir, si esto te ocurrió, ¿cómo lo manejaste? Lo que nos están pidiendo, ¿verdad? Eh, eh, Normalmente lo que uno busca acá, indagar del colaborador a nivel emocional es si puede más la emoción de la incomodidad de no estar de acuerdo o puede más la sensatez y la empatía de que su colaborador conozca su opinión, él conocer la de él y entonces no especular, sino que tener una idea ya con la información clara que le está dando el colaborador. ¿Ok? ¿Qué haces si no estás de acuerdo con tu jefe? Bueno, es una pregunta que busca recoger varias variables o varias aristas. La número uno es la comunicación. Entonces, deberíamos esperar o desearíamos que este candidato nos respondiera porque fuese parte de su esencia. Bueno, yo primero vería si mi desacuerdo tiene que ver directamente conmigo o con otra persona, pensando que en un futuro me puede ocurrir a mí, si tiene que ver con un aspecto netamente laboral, ya no personal. En tercer lugar, si considero que la molestia continúa, creo que con respeto, ahí estaríamos hablando de comunicación eficaz y asertiva, plantearle a mi jefe mi punto de vista y pedirle pues si me puede ampliar para yo comprender, porque es posible, quisiéramos escuchar que nos dijera el aspirante, porque es posible que yo me estoy haciendo una idea de algo en la cual no estoy de acuerdo, pero no tengo la totalidad de la información. Entonces yo tengo una parte de la información y eso me hace crearme un panorama, una idea, una expectativa cuando él tiene toda la información y tal vez él, siendo un líder, me va a explicar, yo sé por qué te sientes así, pero déjame explicarte, siéntate, te voy a comentar que está pasando esto y esto, sucede esto. Entonces esa información que yo no manejo, él sí la maneja y me puede dar más explicación, pero lo ideal sería ir con mi jefe viéndolo como un líder para que me dé claridad y yo pudiese comprender. ¿Ok? Eh, ¿Cómo lo manejas cuando, o sea, cómo manejas cuando hay un conflicto entre los miembros del equipo, pensando que ha sido supervisor o podría ser? Entonces, cuando hay un conflicto entre los miembros de los equipos, acuérdense que el 90% es emocional y el 10% es técnico operativo. Una de las cosas que debería buscar un líder es que entre los mismos colaboradores pudiesen resolver sus diferencias con esa madurez que debe caracterizar. Si ambas partes no resuelven, entonces pudieses intervenir primero que nada escuchando a ambas partes, escuchando la información, escuchando el punto de vista y escuchando la reacción emocional. Como posiblemente estés de acuerdo con uno o simplemente con ninguno, lo ideal, la respuesta que esperaríamos sería algo así. Yo buscaría la manera, primero que nada, de conocer cuál es la percepción y opinión, el punto de vista de cada uno. En segundo lugar, debería tener yo la suficiente información para aclararles la situación. Y en tercer lugar, no olvidemos que aunque tú le digas a una persona de la manera más elocuente, elegante y cordial que no es así, la persona emocionalmente se va a ver afectado. Eso me puede servir a mí como jefe, como líder, para reconocer que a pesar de que esta persona tiene buenos conocimientos y habilidades, posiblemente tenga carencia de manejo emocional. Y eso me podría llevar incluso a pensar en entrenarlo, en capacitarlo, en buscar la manera que pues tenga nuevas competencias para no quedarse solo en los conocimientos y las habilidades, sino también en el manejo emocional. Finalmente, ¿cuál es el logro más importante de tu carrera y por qué consideras que ese es el logro más importante? Aquí lo tenemos que dejar hablar. No necesariamente algunos hablan de la propia carrera, algunos hablan de la consolidación de su familia, de haber adquirido la vivienda, de que después de cierto tiempo su esposa pudo dar a luz, o si es una mujer que después de cierto tiempo su esposo logró alcanzar pues una posición en la que tiene relación su carrera. Otros pueden hablarte de haber desarrollado, de haber alcanzado, de haber aportado o de haber
conocido y dominado tal área. Aquí tenemos que ver es simplemente hasta dónde llega, si solamente se queda en lo profesional o lo amplía, ¿verdad? Porque al ampliarlo nos va a dar mucha más información de la que nosotros podemos tener, ¿ok? Bien, entonces con esto terminamos la cápsula número 3, ¿ok?